Bueno, vamos a centrarnos ahora en tratar de explicar qué son los trastornos de la comunicación y el lenguaje y tratar de diseñar o mostrar algún modo de clasificarlos y agruparlos. Teniendo en cuenta lo que vimos en clases anteriores, vamos a tratar de unificar algunos conceptos. Tenemos en claro que algunas dificultades que son inherentes a la comunicación y que si bien afectan al lenguaje, la génesis, la esencia de la dificultad se halla en las habilidades comunicativas y no tanto en las habilidades lingüísticas en sí mismas. Pero hay algunos otros trastornos en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje que hacen su foco en el lenguaje en sí mismo, en las habilidades comunicativas no, sino en las habilidades lingüísticas, por lo que las habilidades comunicativas se encuentran indemnes y lo único que uno ve como alteración es la alteración en el lenguaje, en alguna dimensión, en algún aspecto del lenguaje en sí mismo. A su vez, tenemos que poder delimitar qué se entiende por un trastorno en el desarrollo del lenguaje y qué se entiende por un retraso en el desarrollo del lenguaje. Son dos conceptos distintos que también lo vamos a poder analizar. Entonces, las clasificaciones en cuanto al desarrollo del lenguaje, en cuanto a los trastornos del lenguaje y a cómo identificarlos, fueron evolucionando conforme fue evolucionando la ciencia y se fueron encontrando distintos criterios para poder agruparlos, definirlos, con la intención de poder arribar a un diagnóstico que posibilite una mejor y más eficaz intervención. Entonces, desde un primer momento se hacían subclasificaciones de los trastornos específicos del lenguaje, luego se fue delimitando las dimensiones a evaluar y a determinar de modo diagnóstico, se incluyeron algunas dificultades y luego se excluyeron para dar lugar, tomando como parámetro el manual DSM-5 del 2013, un amplio grupo que abarca los trastornos del lenguaje y otro más pequeño donde se encuentran los trastornos de la comunicación social, que fueron excluidos de lo que antes era un trastorno dentro de lo que era un trastorno específico del lenguaje. A su vez, para quienes se dedican al estudio específico del lenguaje, existen subcategorías dentro de lo que es llamado trastorno del lenguaje en sí mismo. Una de ellas, de aquellas categorías a las que nos referíamos, son los trastornos específicos del lenguaje. ¿Qué son los trastornos específicos del lenguaje? ¿Cómo los podemos definir? Lo podemos definir según tomando en cuenta la definición que nos hace la Asociación Americana de Lenguaje y Habla, nos plantea que se puede definir un trastorno específico del lenguaje como aquellos que comportan una adquisición, una comprensión o una expresión del lenguaje oral o hablado anormal, que este problema puede implicar a todos o algunos de los componentes del lenguaje, como ser el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico o el pragmático, que conforman en sí el sistema lingüístico, y que las personas que presentan este trastorno del lenguaje tienen habitualmente dificultades en el procesamiento del lenguaje, enfatizado en cada uno de los aspectos que están afectados, y además de la posibilidad de abstraer información lingüística significativa para poder almacenar y recuperar haciendo uso de la memoria de corto o largo plazo. Pero nosotros ya sabemos que además de una definición global de lo que es un trastorno específico del lenguaje, podemos dar cuenta de que hay mayor afectación en la vertiente expresiva o en la vertiente receptiva, por lo que me va a dar un trastorno a predominio expresivo o un trastorno a predominio receptivo. Podemos encontrar trastornos específicos del lenguaje mixtos, tanto expresivos como receptivos. Y también encontramos, según el aspecto afectado, si son de tipo fonológico, de tipo sintáctico, de tipo morfológico, semántico o pragmático,
Y según el DSM-5, que es la última versión de este manual del que yo les hablaba, plantea que los trastornos específicos del lenguaje se deben a dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades debido a deficiencias de la comprensión o de la producción, que incluye un vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso en sí mismo. Una característica va acarreando dificultades que se ven en la siguiente característica. Y además plantea que las capacidades del lenguaje están por debajo del esperado para un niño con desarrollo típico de la misma edad cronológica de quien estamos evaluando, y esto produce limitaciones funcionales de la comunicación eficaz, que afecta a la participación social y que los logros académicos o el desempeño laboral, si estamos hablando de adultos, también se ve afectado. Se ve afectado en forma individual o se ve afectado de forma grupal, si estamos hablando de un grupo de niños o estamos hablando de una familia que comparte esta característica de tener un deterioro específico en el trastorno del lenguaje. Y que el inicio se da en las primeras fases del periodo de desarrollo de esta habilidad lingüística. Además, plantea que las dificultades específicas del lenguaje no pueden ser atribuidas a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, que no lo podemos atribuir a una disfunción motora o una afección médica o neurológica que justifique dicho déficit y que no se puede explicar mejor por una discapacidad intelectual, por un trastorno del desarrollo intelectual o por un retraso global del desarrollo. Esto es, que un niño con discapacidad mental y una edad de desarrollo de 3 años que presenta un nivel de lenguaje de 3 años teniendo 5 años de edad cronológica, no es un parámetro para definir en sí mismo un trastorno específico del lenguaje, sino que tenemos que explicar el déficit lingüístico por el retraso global del desarrollo o por el trastorno del desarrollo intelectual en sí mismo. Hay una clasificación que es muy usada y es muy útil, que es la clasificación que proponen Rapin y Allen, y dividen a los trastornos del lenguaje en trastornos expresivos receptivos y en trastornos de procesamiento de orden superior. Antes de pasar a detallar esta clasificación, debo recordarles que el lenguaje es una habilidad, pero que está en íntimo contacto con otras habilidades neuropsicológicas, porque requiere un sustrato neuropsicológico y requiere la interacción con otras habilidades socioemocionales y neuropsicológicas específicamente para su desarrollo. Es por eso que cuando encontremos el trastorno del procesamiento de orden superior, en lo que llamamos los trastornos específicos del lenguaje, vamos a encontrar una relación con otros aspectos que hacen al desarrollo neuropsicológico. Es así como, volviendo a la clasificación propuesta por Rapin y Allen, los trastornos expresivos pueden ser clasificados dentro de lo que se llama dispraxia verbal o el déficit de la programación fonológica. Cuando hablamos de dispraxia verbal, hablamos de una dificultad de modo articulatorio, una dificultad para la articulación de los fonemas en tiempo y forma. Entonces vemos niños que tienen un habla forzada, que tienen un habla poco fluida y que esta dificultad se nota en fallas en la secuenciación de los movimientos fonoarticulatorios a la hora de producir los sonidos característicos del habla y estructurar oraciones. A su vez, el déficit en la programación fonológica define a aquellas personas que, si bien el habla es fluida, nosotros no detectamos una dificultad en la praxia en sí misma, en la articulación, sí notamos un habla ininteligible, como si estuviéramos viendo que al momento de dar la orden para programar la secuenciación de los fonemas dentro de la sílaba y la sílaba dentro de la palabra y la palabra dentro de la oración, hubiera un déficit, hubiera una dificultad. Durante la edad escolar, estos niños encuentran una mejoría. Pareciera que este procesamiento o esta programación fonológica
fuera mejorando con el paso del tiempo, aunque no se transforme en una programación fonológica indemne. El déficit perdura, pero la mejoría en edad escolar es notable. En cuanto a los trastornos expresivos receptivos, marcan dos tipos o dos subtipos. Agnosia verbal auditiva, que plantea una dificultad específica en la comprensión del lenguaje y no así en la discriminación de sonidos, por ejemplo, que no son sonidos inherentes al lenguaje. Y además se nota que la comprensión, si es facilitada mediante gestos simbólicos que no tienen que ver con el lenguaje oral, mejora notablemente. Esta agnosia verbal auditiva en la infancia, si bien es bastante difícil de hallarla, porque es muy rara, existe, y son aquellos niños que se manejan sin ser hipoacúsicos, mejor utilizando un lenguaje de signos en vez de palabras. Otro tipo de déficit es el conocido como fonológico sintáctico. Noten que está ubicado dentro de lo que es los trastornos expresivos receptivos. A veces suele cometerse el error de comprender el déficit fonológico sintáctico como un trastorno pura y exclusivamente expresivo cuando no lo es. Porque si bien hay dificultades en la articulación, también hay dificultades en la producción de los fonemas, por lo que se producen sustituciones de fonemas por otros. Y además hay dificultades en la correspondencia morfosintáctica. Entonces son niños que producen frases que presentan déficit en cuanto es la correspondencia en género y número, pero también en la ubicación de las palabras dentro de la frase. Y además, los problemas de la expresión sobrepasan a los de comprensión, pero también aparecen dificultades en la comprensión de estructuras sintácticas que al niño se le brindan en forma oral. Son estos niños que tal vez no comprenden la totalidad de la frase que uno le dice, aunque sí comprenden el contexto, por lo que pueden resolver situaciones lingüísticas cuando el contexto o hay alguna facilitación de modo visual tal vez que lo facilite. Y encontramos otro tipo de procesamiento, que son los procesamientos que tienen que ver con otro tipo de trastorno, que son los trastornos que tienen que ver con el procesamiento de orden superior de la información. Y acá aparece lo que se dio a llamar déficit léxico-sintáctico y lo que se dio a llamar déficit semántico-pragmático. El déficit léxico-sintáctico involucra mucho más que uno o dos aspectos y tiene que ver con dificultades en la evocación de las palabras, probablemente por dificultades en el almacenamiento de la información y en la recuperación al momento de necesitar utilizarlas. El desarrollo fonológico y sintáctico en forma aislada es normal, es el esperable, aunque al momento de recuperar la información, al momento de evocar palabras, aparecen las dificultades. Y otro tipo de déficit dentro de los trastornos del procesamiento de orden superior es el déficit semántico-pragmático. Estas dificultades son dificultades que no son características del resto de los trastornos específicos del lenguaje. Queda este trastorno aislado en algunas características. Por ejemplo, el habla es fluida, los niños hablan correctamente, se entiende lo que dicen, aunque las dificultades aparecen en el uso del lenguaje y en la comprensión del lenguaje, cuando no es un lenguaje directo, cuando no es un lenguaje directamente dirigido. Son estos niños que presentan dificultades en comprender el doble sentido, en comprender el lenguaje que no les es dirigido, en darse cuenta de esto que hablábamos en otras clases de la doble semiosis, de que una palabra puede tener distintos significados según el contexto en el que se desenvuelve. Es importante entender al momento de hablar de retraso o trastorno específico del lenguaje algunas características que definen a uno y a otros. Hay niños pequeños en los que detectamos, generalmente en los niños menores de 3 años, un retraso en la adquisición del lenguaje. Y hay otros, generalmente niños mayores de 3 años, en los que el trastorno se hace evidente. ¿Y cuál es
el parámetro que nosotros podemos tener para entender por qué algunos niños con retraso o diagnosticados con retraso en el desarrollo del lenguaje tienen una evolución favorable y una casi recuperación, mientras que hay otros que persisten en este retraso que pasado el tiempo se transforma en un trastorno específico. Generalmente los niños con retraso en el desarrollo del lenguaje o en la adquisición del lenguaje presentan las mayores dificultades en el nivel expresivo, mientras que los niños con trastornos específicos del lenguaje, las dificultades son marcadas en el nivel expresivo y también se detectan algunos en el aspecto receptivo, en el nivel comprensivo del lenguaje. Generalmente los niños con retraso en el desarrollo del lenguaje presentan un perfil homogéneo que va acompañando el perfil característico de los niños con desarrollo típico, aunque descendido, aunque reflejando etapas anteriores en la evolución del lenguaje. Mientras que los niños con trastornos específicos del lenguaje no tienen entre sí un desarrollo homogéneo y tampoco presentan un desarrollo del lenguaje similar al que presentan los niños con desarrollo típico, aunque desfasado. Presentan un perfil que les es propio, con algunas características en función del mayor o menor deterioro de algunos aspectos, pero que es diferente en cada uno de los casos. La evolución de los niños con retrasos del desarrollo del lenguaje es una evolución que sigue los patrones típicos, aunque demorada en tiempo, mientras que los niños con trastornos específicos del lenguaje presentan errores atípicos que no son esperables en ninguna etapa del desarrollo típico. El retraso en el desarrollo del lenguaje podemos decir que es un desfasaje que puede llegar a ser compensado teniendo en cuenta un entorno que estimula una intervención específica y un desarrollo cognitivo acorde, mientras que en los niños con trastorno específico del lenguaje, aunque haya una intervención específica, aunque haya un entorno estimulante, aunque la capacidad cognitiva acompañe, pareciera ser deficiente y el trastorno en sí mismo persiste y tiene un perfil característico que debe ser abordado con una intervención específica sostenida en el tiempo. Los niños con retraso en el desarrollo del lenguaje presentan una buena respuesta a la intervención y un avance y un desarrollo que cada vez se va acercando al desarrollo típico, mientras que los niños con trastorno específico del lenguaje persisten en estas dificultades y el tratamiento y la evolución es más lenta que los niños que presentan un retraso simple en el desarrollo del lenguaje. Encontramos también dentro de lo que se puede definir como trastornos del lenguaje, lo que se llama trastorno de la comunicación. Nosotros vimos cuando veíamos la evolución de la clasificación de los trastornos del lenguaje, que se ha ido simplificando, llegando a tener como parámetro el DSM-5, que define los trastornos del lenguaje como un conjunto y los trastornos de la comunicación en otro grupo. Entonces, el DSM-5 plantea una clasificación específica para los trastornos del lenguaje, tanto sea expresivo, receptivo y mixto, y trastornos del habla, por un lado, trastorno de la fluencia, por otro lado, y un trastorno de la comunicación social que es específica de aquellos niños que tienen dificultades persistentes en el uso del lenguaje social, verbal y no verbal, haciendo la salvedad que si este trastorno en el desarrollo de la comunicación social lleva consigo o coexisten con este trastorno dificultades en los comportamientos, en las actividades o intereses restrictivos y repetitivos presentes en el mismo niño, se perfila un diagnóstico hacia el trastorno específico, un trastorno del espectro autista, por lo que el trastorno específico de la comunicación social debería ser un trastorno que abarque solamente el uso del lenguaje en tanto y en cuanto medio de comunicación. Entonces, atendiendo a los trastornos de la comunicación social, podemos plantear que son niños que tienen dificultades en los aspectos pragmáticos de la comunicación, tanto en la comprensión como en la expresión, y no presentan en sí mismos dificultades en otros aspectos del lenguaje. Mientras que si presentan dificultades
comunes a los niños con trastornos del espectro autista, las presentan sin tener o sin mostrar conductas repetitivas e intereses restringidos. O sea, comparten este trastorno de la comunicación social, aunque si no presentan estas características específicas de los trastornos del espectro autista, no deberían ser diagnosticados como niños incluidos dentro de esta condición. Y existe otro trastorno caracterizado por dificultades en la fluidez de inicio en la infancia, que antes era llamado tartamudez, que el DSM-5 lo define como una alteración de la fluidez y la organización temporal normal del habla, que no son adecuadas a la edad normal del sujeto. Hay un periodo en el que los niños lentifican su habla y presentan cierta difluencia, pero en el caso de que trascienda esta etapa evolutiva, aparece esta posible definición de trastorno de la fluidez, que además se debe caracterizar por la ocurrencia de dos o más de los siguientes fenómenos: repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos, interjecciones fuera de lugar en sus expresiones, palabras fragmentadas, por ejemplo, establecer pausas en la emisión de algunas palabras, bloqueos audibles o silenciosos, pausas en el habla producidas por bloqueos que a veces se perciben como interrupciones de la respiración con algún sonido gutural o nasal y otras veces no. Circunloquios, esto es, sustituye una palabra por otra para evitar aquella palabra en la cual la persona detecta que puede presentar alguna anomalía en la fluencia. Las palabras a veces son producidas con un exceso de tensión física, con expresión facial de tedio o excesiva energía puesta en la producción del habla, y repeticiones de palabras monosilábicas, palabras breves repetidas en el tiempo que alteran la fluencia. Además, tienen que cumplir con la característica de que esta alteración de la fluidez altera e interfiere el rendimiento académico o laboral y de la comunicación social, y además plantea que si hay un déficit sensorial o motor del habla, las deficiencias del habla son superiores a las esperables a este déficit sensorial o motor del habla. Con esto tenemos un pantallazo general de todas las dificultades que están asociadas al desarrollo de la comunicación, el habla y el lenguaje.